Buen día a todos los presentes. El paper que voy a presentar hoy día lleva por título La distancia como medio de contención de la pandemia. Este trabajo de investigación comporta los 7 puntos siguientes. Primero, una introducción, donde presento las características sobresalientes del desarrollo de la enfermedad desde que se declaró en la China y su posterior expansión a los países de Europa, de América del Norte y después de Sudamérica. En los antecedentes presento el modelo SIR, muy conocido en la literatura, que actualmente es la herramienta de la epidemiología. En el tercer punto, en la tercera sección, presento las características del modelo, poniendo de manifiesto la innovación, que es la característica de este trabajo de investigación, que consiste en volver endógeno uno de los parámetros centrales del modelo, a saber, la tasa de contagio de la enfermedad. En la cuarta sección, el análisis de estabilidad, muy importante en el entendido de que se trata de un modelo de ecuaciones diferenciales. En la quinta parte ya presento la utilización del modelo, haciendo referencia a varios escenarios de simulación. En el sexto veo las posibilidades del modelo, o demuestro más bien, para reconstruir la información ya disponible en el caso de 3 países de Europa y de Bolivia. Y finalmente cierro con las conclusiones y las perspectivas. Bien, se trata entonces del COVID-19, coronavirus disease, el virus, el nombre del virus que produce la enfermedad denominada síndrome respiratorio agudo severo. Ha sido originada en Wuhan, una ciudad de 6 millones de habitantes ubicados en la provincia de Hubei, en el centro de la China, a orillas del río Yangtze. Posteriormente, a principios de este año, se ha expandido a varios países de Europa, Italia el primero de los cuales la enfermedad, en el país en el cual la enfermedad se ha declarado con particular violencia, produciendo una mortandad relativamente importante en ciertas clases de población. Y después, como señalado, se ha ido extendiendo hacia los Estados Unidos, en Norteamérica, y después ha aparecido en Brasil primero y después en Bolivia el 10 de marzo exactamente. El tipo de respuesta que los diferentes países le han dado ha sido diferente, pero puede ser agrupado, digamos, en ciertas categorías. Así, en China una vez declarada la pandemia, o más bien reconocida la virulencia de la pandemia, se ha declarado una cuarentena total, completa y absoluta, creándose alrededor de esta ciudad de Wuhan un cordón sanitario. Y dentro de la propia ciudad, impidiendo la circulación dentro de los mismos barrios, ¿no es cierto?, confinando a la población prácticamente a sus hogares. Se trata, digamos, de una medida que muchos en las economías occidentales han pensado que era posible, porque se trata de un régimen de partido único, ¿no es cierto? Posteriormente, los hechos demostraron de que también en las democracias parlamentarias se tuvo que recurrir a esta medida extrema como única manera de controlar la difusión virulenta, ¿no es cierto?, de la enfermedad. En Taiwán, Singapur, Corea del Sur, se ha tenido otro tipo de respuesta diferente, digamos, de la respuesta que se ha conocido en la China continental. Y lo que se ha hecho más bien es, sin cerrar la economía, se ha aplicado una cantidad extraordinaria de pruebas para saber identificar más bien a las personas infectadas
y ponerlas en una cuarentena selectiva, aislarlas del resto de la población para evitar los contagios. Que este enfoque, digamos, al combate de la epidemia ha sido un enfoque adecuado, lo ha probado, ¿no es cierto? Ha sido probado por estos países en los cuales, sin recurrir a la cuarentena, sin, digamos, producir graves daños, tanto de corte económico como social, se ha podido limitar los contagios. Después tenemos el caso de Italia, España, Alemania, Francia y Suiza, donde la epidemia ha aparecido un poco después, pero también sectores importantes de la población se han visto afectados. Y en todos estos países se ha tenido que adoptar, digamos, imponer más bien, el Estado ha tenido que imponer un tipo de cuarentena rigurosa, impidiendo la circulación y cerrando prácticamente la economía o dejando tan solo en funcionamiento el mínimo de sectores. En Suecia es importante comentar el caso de Suecia, puesto que en Europa es prácticamente el único país que no ha seguido esta política de cuarentena rígida y ha utilizado, digamos, el enfoque de la comunicación con la población, explicándole la importancia de mantener la distancia social y sobre todo las medidas de higiene, como ser el lavado de manos. Los resultados de este enfoque todavía no son concluyentes, puesto que, según las autoridades sanitarias de este país, es preciso esperar el desarrollo de la cuarentena, ¿no es cierto?, hasta que realmente se cumpla su ciclo, cierre el ciclo completo para poder hacer una evaluación de la efectividad de esta política. El caso de Bolivia, después de 20 días de declarar los primeros casos, se adoptó la cuarentena en principio rigurosa, pero en el entendido de que la población no ha obedecido al 100% las recomendaciones de las autoridades del Estado, entonces se puede hablar, digamos, de una especie de cuasi cuarentena. Antecedentes. Como señalado, los antecedentes de este modelo son el modelo SIR, que ha sido publicado en el año 1927, o sea que en este año cumple 93 años de existencia, y aún hoy en día la estructura de este modelo es la base que se está utilizando en epidemiología para hacer los pronósticos y las predicciones. El modelo, la hazaña del modelo consiste en dividir al conjunto de la población en 3 clases de equivalencia, de manera que la población susceptible de ser infectada, la población auténticamente infectada y la población recuperada constituyen una clasificación exclusiva y exhaustiva de la población. Entonces se trata de 3 ecuaciones diferenciales. En el modelo inicial ya estaba escrito bajo la forma diferencial una ecuación para cada una de estas 3 variables. Después, en todos los años que han venido, el modelo obviamente ha conocido una serie de ampliaciones y aún hoy en día, ¿cierto?, se siguen haciendo innovaciones, pero respetando la estructura central del modelo. En ese sentido, se ha considerado la posibilidad de reinfección, diferenciar decesos de auténticamente recuperados, el adicionar la clase de niños que nacen inmunes al sarampión, etcétera, y otras variaciones. En cuanto a el tipo de enfermedad o el tipo de epidemia, ¿no? En cuanto a la metodología, el modelo inicialmente determinista también el día de hoy se conoce enfoques de corte aleatorio. El modelo. Entonces, como señalado, el modelo que proponemos tiene una especificidad que lo hace diferente de las otras versiones, y esa especificidad está representada en esta ecuación, que es la distancia. La distancia, como el título de este documento lo señala,
ha ido apareciendo como una variable fundamental en el control de la epidemia, por no decir el único medio de controlar. De manera que me ha parecido importante el incluirla de manera explícita como una ecuación del modelo. De esta manera, ¿cómo queda organizado el modelo original? En la primera ecuación de carácter diferencial, donde vamos a poner un punto sobre la variable en el caso en el que estemos hablando de su derivada con respecto del tiempo. Entonces aquí tenemos las variaciones de la población infectada, que son el resultado del juego entre las personas que se enferman o que se contagian en un momento del tiempo y las personas que en el mismo momento del tiempo se recuperan, ¿de acuerdo? Del juego de este balance resulta el movimiento de la población infectada. ¿Cómo ocurren los contagios? ¿Cierto? ¿Cómo se enferma? ¿Cómo ocurre la transmisión de la enfermedad? Según esta ecuación, donde el elemento clave es el producto entre la población susceptible y la población infectada. Es decir, la interacción que se establece, ¿cierto?, entre los infectados y los que todavía están sanos. Entonces, este producto se lo puede entender como las distancias, el número de espacios que es preciso analizar para poder entender cómo se dan los contagios. Voy a dar un ejemplo. Si se tuvieran 2 personas infectadas, ¿cierto?, y 5 personas que todavía no han sido infectadas, es decir, susceptibles de contraer la enfermedad, entonces el producto sería 5 por 2, 10, y el conjunto de la población estaría formado por 7 personas, que es lo que lo representamos mediante este parámetro. Si en lugar de tener 5 personas, siempre manteniendo el número de infectados, tuviéramos el doble, entonces tendríamos en el producto 2, ya no por 5, sino 2 por 10. Y de esa manera, digamos, si seguimos haciendo variar el número de la población susceptible y manteniendo 2 infectados, al hacer la división vamos a entender que lo que estamos obteniendo aquí es el número de distancias que las personas susceptibles, es decir, aquellas que no han sido infectadas todavía, deben mantener. De ahí vienen los 2 metros, ¿cierto? Si cada persona, según esta fórmula, respeta los 2 metros, entonces el ritmo de contagio va a ser muy bajo y prácticamente se va a controlar la epidemia. Bien, habiendo explicado estos 3 elementos, el cuarto elemento, ¿qué rol juega en los contagios? Es justamente la tasa de transmisión de la enfermedad. Entonces, este cociente hay que entenderlo como un coeficiente único con esa interpretación. ¿Qué aparece en esta nueva versión, en esta versión diferente con respecto al modelo original de la tasa de contagio? Aparece justamente la distancia. La distancia en una función de tipo exponencial y aparece no en cualquier lugar de este cociente, sino en el denominador. De manera que cuando se respeta la distancia, disminuye el número de personas que se van a contagiar. Mientras que cuando esta distancia no se respeta y se vuelve un valor relativamente pequeño, entonces se van a incrementar el número de contagios. El caso de la población recuperada no representa mayor misterio y es igual a una fracción de los infectados. Apareciendo aquí el segundo coeficiente, que es muy importante en la comprensión de la dinámica de la enfermedad, que es la tasa de recuperación. Entonces, del juego entre la tasa de contagio y la tasa de recuperación es que se resuelven las características del desarrollo de la pandemia. Esta distancia que hemos incluido, que hemos endogenizado de esa manera este parámetro, esta distancia que aparece de manera explícita como una variable endógena, ¿cómo cambian los valores de esta distancia? Esta ecuación viene a representar
la ecuación de las políticas públicas. Entonces representa la acción del Estado. ¿Cómo el Estado entonces influye sobre las modificaciones de la distancia? Influye observando el número de infectados con respecto a la población total y comparando esta parte proporcional con respecto a un parámetro. Este parámetro que figura aquí, que lo podemos entender como la capacidad de respuesta de un país frente a la pandemia, en términos de médicos y enfermeras debidamente capacitados o en términos de número de camas en los hospitales o finalmente, digamos, debido a la gravedad de la pandemia, en términos de las unidades de cuidado intensivo. La siguiente ecuación representa el movimiento de las variaciones de la población susceptible, es decir, de aquellos que todavía no se han infectado, ¿no? Y no es otra cosa que, con signo contrario, el valor de las personas que se van contagiando, ¿no? Y finalmente, en la última ecuación de la población recuperada, la podemos entender si en lugar de verla como una derivada, la miramos como integral, vamos a ver que los recuperados no son otra cosa que las personas que se van recuperando en cada momento del tiempo. La adición de las personas que se van recuperando cada día, por decirlo así. El análisis de estabilidad. Como se trata de un sistema dinámico, de un conjunto de ecuaciones diferenciales, entonces es imperativo saber qué es lo que sucede con las órbitas, qué es lo que sucede con los valores de estas variables cuando el tiempo transcurre indefinidamente. Para hacer este análisis, lo primero es buscar la forma reducida, de manera que el conjunto de ecuaciones aparece reducido a este conjunto de 4 ecuaciones diferenciales. Pero en este conjunto de 4 ecuaciones diferenciales todavía podemos distinguir un subconjunto de estas 3 primeras ecuaciones diferenciales en las cuales se da de verdad la simultaneidad de las variaciones. Mientras que no ocurre lo propio con esta cuarta ecuación, cuyo valor se resuelve una vez que por el juego de la interacción entre estas 3 variables, en estas 3 ecuaciones, se encuentran los valores de la población infectada o las trayectorias de la población infectada en el tiempo. Bien, entonces, una de las propiedades fundamentales del modelo en su versión original es que el conjunto de la suma de la población susceptible, la población infectada y la población recuperada totaliza el conjunto de la población. Entonces, eso es lo primero que vamos a ver y es fácil demostrarlo sumando las 3 primeras ecuaciones, ¿no es cierto? Y dándonos cuenta de que al sumar estas tres ecuaciones vamos a obtener un valor igual a 0. De manera que es fácil, a partir de esta ecuación, demostrar que el total de la población está compuesto por estas 3 categorías. Otro tema fundamental en el modelo original es el número de reproducción básico, que no es otra cosa en el modelo original que el cociente entre la tasa de transmisión y la tasa de recuperación. Bien, pero en este modelo ya no tenemos este número básico como un parámetro, es decir, como un elemento que no cambia en la dinámica del modelo, sino más bien como un elemento que se va modificando por las modificaciones que experimenta la distancia como política de Estado. Haciendo el álgebra, encontramos que este número lo podemos expresar de esta manera. Y de esta forma, la interpretación que siempre se ha hecho del valor del número de reproducción básico se mantiene. ¿Y cuál es esa interpretación? ¿No es cierto? El número de reproducción básico no es otra cosa que el número de personas que se infectan
por el hecho del contagio de la última persona, de una persona, es decir, del grupo de personas que ya están infectadas, vamos a escoger una persona y esa persona, antes de recuperarse, ¿a cuántas personas infecta? Esa es la interpretación del número básico y bajo esta expresión matemática, bajo la forma de este cociente, se puede entender perfectamente que se trata de, es decir, de número de personas que se infectan antes de que la persona se recupere. Bien, entonces, estudiando ahora este subsistema de tres ecuaciones diferenciales, tenemos interés en saber cuáles son las condiciones sobre los parámetros para que estas variables dejen de cambiar, es decir, sus derivadas sean iguales a cero. Y encontramos que el equilibrio en cada una de estas variables se da bajo dos condiciones que son diferentes, ¿no es cierto? Cuando los infectados son iguales a cero o cuando la relación entre la población susceptible y la distancia respeta esta forma. En el caso de la distancia, tenemos también dos condiciones. Cuando la población de infectados es una fracción de la población total o cuando directamente se anula la distancia así denominada social. Y la última variable va a estar en equilibrio cuando directamente desaparezca la población susceptible a enfermarse, es decir, todo el mundo se enferme, o cuando los infectados se anulan. Bien, hecho el análisis de estas condiciones, encontramos que de las 8 posibilidades, ¿es cierto? Las 8 posibilidades que resultan 2 para cada ecuación, 2 al cubo, estos 3 equilibrios no son contradictorios, estos 3. Es decir, de las 8 situaciones que resultan, ¿no es cierto?, de estas condiciones, algunas no son viables. ¿Por qué? Porque se producen contradicciones irresolubles. Pero aquellas que no son autocontradictorias resultan en la identificación de estos 3 puntos de equilibrio. El primero, que es el origen; el segundo, en el cual la población susceptible no desaparece completamente, ¿cierto? Y el tercero, en el cual la población susceptible no es identificada como un valor específico, sino como toda una zona comprendida entre estos dos extremos. Bien, pero lo que aquí se muestra de manera algebraica es posible representarlo de manera geométrica en lo que denominamos el espacio de fases. Y en el espacio de fases, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 3 ejes. El primero correspondiente a la distancia, el segundo correspondiente a la población susceptible y el tercero correspondiente a la población de infectados. Aquí aparece un plano que no es otra cosa que la representación de esta condición, ¿de acuerdo? Y una superficie que no es otra cosa que la representación de esta condición. Entonces, por la intersección del plano con la superficie, este espacio a valores positivos de estas 3 variables se lo divide en 4 subespacios que vamos a nombrarlos para poder después hacer el análisis del movimiento de las órbitas. El primero podemos denominarlo delante de la superficie y encima del plano; el segundo detrás de la superficie y encima del plano; el tercero debajo del plano y detrás de la superficie; y el cuarto debajo del plano y delante de la superficie. Vamos a pensar que por la forma como se da el contagio, las condiciones iniciales de las 3 variables sitúen a el inicio de la órbita, de cualquier órbita, en este punto o en esta zona.
¿Cómo se van a mover las órbitas si se encuentra en este primer subespacio? Van a empezar a crecer la población de infectados, van a empezar a disminuir, ¿no es cierto?, por este hecho la población susceptible de ser infectada, mientras que la distancia no va a conocer mayores variaciones, ¿no es cierto?, porque todavía no hay la intervención del Estado. Entonces la órbita sube hasta alcanzar el plano que vamos a denominar el plano de la política pública. Cuando atraviesa el plano de las políticas públicas, ¿qué le sucede a las órbitas? Sigue avanzando la población de infectados, sigue disminuyendo la población susceptible, pero cambia la dirección de la distancia. ¿Y por qué cambia la dirección del movimiento de la distancia? Por el hecho de la intervención de la autoridad pública o de la autoridad de salud. De esta manera, la órbita atraviesa la superficie, pero se mantiene encima del plano hasta llegar a este tercer subespacio. Y en este tercer subespacio se produce un cambio de fase, donde por primera vez empieza a disminuir la población de infectados, teniendo la política pública de incremento de la distancia su efecto. Sigue disminuyendo la población susceptible, pero sigue aumentando la distancia por el efecto justamente de la política pública. De esta manera, las órbitas que se dirigen en esta dirección atraviesan el plano de políticas públicas hasta llegar a este cuarto subespacio. Una vez que llegan a este cuarto subespacio, la población de infectados sigue disminuyendo, la población susceptible sigue disminuyendo, que es la constante de los cuatro subespacios, pero las distancias empiezan ya a disminuir, se empieza a liberar, digamos, la economía, se empieza a disminuir las restricciones a la circulación, con el peligro de que las órbitas atraviesen nuevamente la superficie, llegando al primer subespacio, en el cual las órbitas empiezan nuevamente a crecer, apareciendo de esta manera, o poniéndose de esta manera claramente en evidencia la posibilidad de un segundo pico de infectados, que es actualmente la preocupación en los países europeos. Bien, este espacio de fases que acabamos de presentar en 3 dimensiones, lo podemos representar de esta manera en 2 dimensiones, ¿cierto? Haciendo las proyecciones sobre estos 3 subespacios de 2 dimensiones, sobre estos 3 planos de 2 dimensiones, tomando ciertos valores específicos de los valores de los parámetros. Entonces, lo que acabamos de explicar lo podemos ver también en la relación entre infectados y distancia, si nos ponemos a pensar que nos encontramos en este valor como valor inicial, donde la parte de infectados es un valor muy bajo, ¿de acuerdo? Entonces comienzan a subir los infectados hasta alcanzar el pico máximo sin variaciones sensibles de la distancia. Cuando alcanza el pico máximo los infectados, empiezan a disminuir al tiempo que al tiempo que aumenta la distancia. Ustedes verán de que ya en este punto comienza a aumentar la distancia, aumenta la distancia, pero todavía no disminuyen los infectados. Sigue aumentando la distancia y disminuyen los infectados ahora sí, ¿no es cierto? Hasta llegar a este punto donde se adquiere la máxima distancia social. Aquí empieza a disminuirse la distancia y todavía disminuyen los infectados, ¿no es cierto? Disminuye la distancia. Pero aquí ya viene el peligro de que los infectados nuevamente empiezan a aumentar, sigue disminuyendo la distancia y se alcanza el segundo pico. Lo interesante a constatar es de que los picos no tienen la misma altura, de manera que cuando se da una segunda ola de contagios, el número de infectados no va a ser tan elevado como el que se alcanzó con la primera ola de la pandemia. Después ya viene, digamos, la disminución de los infectados hasta finalmente desaparecer. Estos 2 picos, digamos, de la población de infectados se los ve más claramente aquí, con el primer pico de infectados y el segundo pico de infectados, con la población susceptible siempre disminuyendo permanentemente. Y en este caso vemos también que la población susceptible disminuye todo el tiempo, pero que las distancias
se van moviendo ya sea en esta dirección, disminuyendo, o incrementándose, o volviendo a disminuir, o volviendo a incrementarse, como se ve actualmente lo que está sucediendo en Bolivia, ¿no es cierto? Con la ciudad de La Paz, o el departamento de La Paz, donde se aumenta la distancia, después se disminuye por efecto de la liberación de las restricciones de la circulación. Bien, entonces ahora es importante siempre cuando se estudia cualquier modelo, el estudiar el carácter de los equilibrios, o el más bien demostrar, ¿no es cierto?, el carácter de los equilibrios. Se trata de equilibrios, es decir, el modelo muestra algún tipo de estabilidad, ¿de acuerdo? Cosa que es importante y fundamental para que el modelo sea una adecuada representación de la realidad. Entonces, vamos a expresar el sistema de tres ecuaciones diferenciales de esta manera. Y podemos hablar, una vez representado el sistema de esa manera, del jacobiano de la función y encontrar sentido a estas derivadas de la función f, g y h. ¿De acuerdo? Buscamos la ecuación característica. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque en lugar de estudiar el sistema no lineal, vamos a recurrir a un teorema fuerte de las ecuaciones diferenciales que dice que cualquier sistema no lineal se comporta como un sistema lineal en vecindades del equilibrio. Entonces, en lugar de estudiar el sistema no lineal, vamos a utilizar este teorema para estudiar el sistema lineal, y ya ven ustedes que la teoría para los sistemas lineales está prácticamente completa, por no decir completa. ¿Cuál es la idea? La idea es poder recurrir al álgebra lineal para diagonalizar la matriz, esta matriz de la forma lineal, de la representación del modelo. Entonces, la ecuación característica asume esta forma, donde encontramos que aparece la traza de esta matriz como uno de los coeficientes de esta ecuación, y el determinante también. Y un tercer coeficiente que lo podemos definir de la manera descriptiva que aparece aquí. Ahora vamos a identificar el valor de esta matriz, del jacobiano, de la transformación de esta función vectorial. Y tenemos esta expresión para la matriz de la forma lineal, donde la traza es claramente negativa y el determinante es nulo, mientras que el valor de este coeficiente alfa asume esta expresión. Resuelta la ecuación característica, encontramos que dos de los valores propios son negativos, lo cual es una buena noticia para el equilibrio, y un valor propio es positivo. Entonces, yendo a mirar en la literatura, existe un teorema que dice que cuando los tres valores son negativos, todas las órbitas convergen hacia el equilibrio. Y no es el caso porque tenemos un valor propio que es nulo. La segunda parte del teorema dice que si uno de los valores propios es positivo, entonces algunas órbitas crecen indefinidamente, ¿de acuerdo? Lo cual sería una pésima noticia, pero eso no ocurre porque ninguno de los tres valores es positivo. Y hay una tercera parte del teorema que dice que si uno de los valores propios es nulo, entonces eso constituye una condición necesaria, pero no suficiente para que las trayectorias sean periódicas. Cosa que no es el caso, ¿no es cierto? Porque esto no constituye una condición suficiente. De todas maneras, lo importante que se ha demostrado aquí es de que ninguna de las órbitas escapa. De manera que lo que tendríamos es un espacio denominado positivamente invariante, donde en esta representación geométrica se puede pensar que se puede construir un cubo, y dentro de ese cubo, un cubo, digamos, cuya arista tiene un valor determinado, tan alto como se quiera, pero de todas maneras es un cubo cerrado, y las órbitas se van a mover al interior de ese cubo. Bien.
En el caso del segundo equilibrio, tenemos que uno de los valores propios es negativo y los otros dos nulos, de manera que también aquí nos situamos en la situación, en el enunciado del teorema que dice ninguno de los tres valores tiene signo positivo. Y por último, el tercer equilibrio, donde tenemos dos valores propios que son negativos y uno que es nulo, lo cual nos pone en la misma situación del primer punto de equilibrio. ¿Cuál es la salvedad? La salvedad es de que para que este tercer valor propio sea negativo, la población susceptible debe encontrarse en el rango señalado, es decir, tener por límite inferior 0 y por límite superior este valor que representa una fracción de la población total. Escenarios de simulación. Bien, antes de pasar a ver si con el modelo se puede reconstruir los datos observados en algunos países de Europa y en Bolivia, parece importante ver las posibilidades de análisis del modelo. Y para el efecto, como parámetros, se han adoptado tres juegos de parámetros para la velocidad de reacción del estado frente a los datos de la realidad y este nuevo parámetro que representa, ya hemos señalado, el estado de los servicios de salud en un país determinado, medido en términos de la población de médicos y enfermeras o del número de camas de hospital o finalmente de las unidades de cuidado intensivo. Entonces, estos dos parámetros aparecen los dos en la ecuación justamente que le concierne al Estado, que representa la manera como el Estado reacciona frente a la pandemia. Entonces, para el primer coeficiente tenemos una reacción baja, moderada y relativamente rápida, y para el segundo tenemos la capacidad, digamos, de tolerancia al número a la parte de la población infectada que se puede eventualmente admitir, poniendo como valores 1%, 10% y 40%. Son valores muy elevados, nada más que utilizados con fines de ilustración de las posibilidades del modelo. Un tercer elemento importante es la distancia, ¿de acuerdo? Entonces, la distancia obviamente es expresada en unidad de longitud, ¿no? Que puede ser metros o pies, pero por el momento no hay una referencia específica. Después eso vamos a explicar en las mejoras que se puede hacer al modelo, de manera que esto represente exactamente una unidad de longitud conocida. Por el momento representa una distancia baja, una distancia intermedia y una distancia relativamente elevada, correspondiente a tres valores del número de reproducción básico, ¿no es cierto?, en el momento en el que se declara la pandemia, teniendo un valor igual a 2 cuando se presenta la pandemia con particular virulencia y un valor 1 intermedio y 0,5 cuando la enfermedad se presenta con muy baja, la tasa de contagio es muy baja, ¿no? Entonces, se tiene, digamos, de estos tres conjuntos de condiciones, 27 situaciones, 27 escenarios. Fijando el valor inicial del número básico de reproducción en el caso de la reproducción virulenta de la enfermedad, entonces nos quedamos con estos 9 escenarios descritos por estas combinaciones de los valores de estos dos parámetros. Y la representación en estos 9 casos, ¿de acuerdo? Entonces, para entender, vamos a focalizar la atención en la curva azul que representa la población infectada. Si vamos de izquierda a derecha en esta dirección, entonces lo que tenemos, es incrementos en el parámetro N1, es decir, la parte de la población infectada admitida, pasando de 1% en este caso a 10% y a 40%.
Entonces vean ustedes cómo el pico de la población infectada sube del 10% de la población al 20%, al 40%, superando el 40% de la población. Y de la misma manera como la población de infectados, como el pico aparece mucho más pronto en el tiempo, siendo así que lo que estamos representando en el eje de las abscisas son semanas. 4 semanas, es decir, un mes, el segundo mes, el tercer mes, etc. ¿De acuerdo? En cuanto al efecto de la velocidad de reacción, la velocidad a la cual reacciona el estado, el efecto se lo observa yendo de arriba hacia abajo. Entonces aquí es una velocidad relativamente baja, aquí una velocidad intermedia y aquí cuando el estado reacciona rápidamente, ¿no? Produciendo las consecuencias que aquí se observan. Aquí se tiene un solo pico de la pandemia. Aquí tenemos ya 2 picos de la pandemia y aquí la pandemia que se presenta con 3 picos de infectados. Es decir, la posibilidad de reproducción, ¿no es cierto?, de las infecciones. Aquí hemos hecho la representación, ¿no?, de algo que es importante en el modelo y es que el número básico deja de ser un parámetro para convertirse en una variable que cambia a lo largo del tiempo, a lo largo de las semanas en las cuales se hace la simulación. ¿Y a qué obedece, digamos, las variaciones del número básico? Justamente a las variaciones de la distancia, es decir, de las políticas públicas de confinamiento o de cuarentena de la población. ¿Qué rol desempeña el número básico inicial? ¿De acuerdo? ¿Con qué virulencia se declara la pandemia cuando esta aparece? Entonces, vemos aquí, ¿no es cierto? Esta es cuando la virulencia es extrema y aquí la virulencia, digamos, es relativamente baja. Entonces, vean ustedes cómo el pico de contagios aparece mucho más antes en el tiempo, como el caso de Italia. Y aquí teníamos el caso de Bolivia, donde aparece el pico, o va a aparecer recién mucho más lejos en el tiempo. Y no va a aparecer, digamos, con tanta virulencia, no va a ser tan alto el pico de contagios como en este caso. Entonces es muy importante cómo aparece la pandemia. Ahora bien, entonces en la última sección vamos a ver cómo el modelo reconstruye los valores observados en algunos países, el primero de ellos Alemania, donde reconocemos aquí el país por el valor de su población igual a casi 83 millones. Entonces, esos son los parámetros y las condiciones iniciales. Lo importante a señalar aquí es el valor muy elevado del número básico de reproducción en el inicio de la pandemia. Aquí vemos los valores observados tal cual son publicados por la Johns Hopkins University y los valores que el modelo construye, donde se ve que el ajuste es más o menos adecuado. Aquí tenemos la población susceptible, la evolución de la población susceptible. Aquí en azul vemos la evolución de la población infectada, tal cual han sido observados, y en rojo, tal cual el modelo reconstruye el número de infectados. Y en el caso de los recuperados lo mismo, el color azul es para los datos observados y el color rojo para los datos que construye el modelo, viendo realmente que el modelo produce un ajuste relativamente adecuado. En Alemania, ¿cómo se ha dado la evolución del número básico? Como aparece aquí, ¿no es cierto? Primero muy alto, pero después se ha logrado controlar, fruto de la cuarentena. Y actualmente el número es muy bajo. ¿Y cómo se ha controlado este número? Justamente con la política de incremento de la distancia. El caso de Suiza, tenemos un país cuya población representa 1/10, ¿no es cierto?, de la población de Alemania, 8 millones, casi 9 millones, en ese sentido, en términos de órdenes de magnitud, comparable, digamos, a Bolivia, que tiene 11 millones. Las condiciones iniciales, el número básico es menor que en el caso de Alemania, pero igual muy elevado. Esta es la reconstrucción de los casos de los contagios, es decir, la información que se da a diario por
autoridad de salud, ¿no? La persona que se contagia cada día. Y aquí tenemos ya la población susceptible y la población infectada. Entonces también en Suiza se ha logrado controlar la pandemia, ¿no? Al principio, digamos, con una escalada de los casos de las infecciones y después una caída. Y con la curva roja reconstruye los valores observados. Y mejor todavía los casos recuperados, donde prácticamente se confunde la población observada y la población infectada. Perdón, la población observada y la población creada por el modelo. Lo mismo en el caso de Suiza, como consecuencia del incremento de la distancia de la cuarentena, se produce una caída severa del número básico de reproducción y actualmente encuentra un valor muy bajo. El caso de Dinamarca, que también es un país de reducidas dimensiones, con una población de 6 millones de habitantes, ¿no es cierto? Un número de reproducción básico por encima del de Suiza, pero por debajo del de Alemania. Esta es la manera como se dan los contagios diariamente y las predicciones del modelo. Aquí tenemos la población susceptible, aquí tenemos igualmente la comparación entre los casos tal cual han sido observados, que se han dado en la realidad y tal cual los reconstruye el modelo. Y aquí lo propio en el caso de la población recuperada. Entonces aquí vemos el tema, ¿no es cierto?, de la información estadística, donde claramente aquí no aparecía prácticamente información sobre los recuperados, en todo caso en el registro de la Johns Hopkins University. Y de pronto aquí aparece esta grada, que claramente es una anomalía, ¿no? Así que, mientras que las previsiones del modelo, el pronóstico del modelo, sigue una línea continua muy próxima de los modelos observados. Lo mismo a consecuencia de la cuarentena que ha impuesto Dinamarca, Noruega y Finlandia, a diferencia de Suecia, ¿no? Que han adoptado una política de confinamiento de la población. La consecuencia es una caída severa del número básico y ahora encontramos en un número muy bajo. En Bolivia tenemos 11 millones de habitantes. Como señalado, el número básico de reproducción en el inicio de la pandemia era muy bajo. No vamos a decir muy bajo en términos absolutos, pero sí por debajo del que se ha observado en los países europeos. Aquí tenemos una representación diferente de la población contagiada, porque todavía en Bolivia no se ha alcanzado el pico, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí las clases de equivalencia, ¿no? Donde en el eje de las abscisas representamos los días que se contabilizan a partir del 21 de enero, que es el momento en el cual la universidad empieza a publicar los registros para prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Entonces, esa es la manera como la población se va contagiando a lo largo del tiempo. Entonces, vemos de que el ajuste del modelo sigue muy de cerca los valores tal cual han sido publicados. No es el caso de la población infectada y de la población recuperada, pero esto tiene una explicación y es los problemas del servicio de salud en Bolivia, uno, para realizar las pruebas y dos, para transmitir la información. Entonces, en ese sentido se puede decir de que lo que el modelo simula es algo mucho más cercano a la realidad de lo que la información estadística pareciera superior. En Bolivia la evolución de la distancia, ¿no es cierto? Al principio tenemos esta, y recién a partir de este día empieza a subir, cuando se declaran las políticas de cuarentena, ¿no? De manera que el número básico, apenas se declara la cuarentena, empieza a disminuir. El pronóstico para Bolivia. A lo largo de las semanas tenemos que el pico de contagios se va a alcanzar en el mes de julio, lo mismo que el pico de infectados, que el pico de infectados se lo va a conocer con unos 15 días de rezago con respecto al número de personas que se contagian cada día. El
es importante señalar que este pronóstico, ¿no? Estas predicciones son realizadas en base a los parámetros de políticas públicas, tal cual estas políticas tenían lugar hasta recientemente, antes de soltar la economía, ¿no es cierto?, y facilitar el desplazamiento de personas y de transporte público. Conclusiones y perspectivas. Bien, a guisa de conclusión, ¿qué vamos a decir? Lo que hago en este documento es añadir al modelo original una ecuación, convirtiendo un parámetro, la tasa de transmisión de la enfermedad, en una variable. En segundo lugar, muestro el impacto de variaciones en los parámetros y en las condiciones iniciales, y en particular de los parámetros de políticas públicas y de la manera como se declara la virulencia sobre las trayectorias de la población contagiada e infectada, en términos de la altura del pico, de la repetición de los brotes de la enfermedad y del aplastamiento de la curva de contagio. Y finalmente, ajusto las trayectorias simuladas, es decir, las trayectorias o las órbitas del modelo, a los casos confirmados, tal cual fueron registrados en 3 países europeos y un país sudamericano. En la perspectiva, lo que había señalado, para poder expresar las distancias en metros o en pies, pienso que es importante introducir un parámetro que sería un factor de conversión. Y después, algo que ya me encuentro actualmente haciendo, es incluir una ecuación, digo aquí, pero son al menos 3 ecuaciones, ¿no?, para poder integrar la economía y de esa manera hacer un pronóstico sobre la evolución del empleo y del producto, resultado de las políticas de confinamiento utilizadas para contener la enfermedad. Bien, muchísimas gracias por su atención.